y la gentileza que han tenido en venir aquí a Son Colom. Ustedes dirán, ¿y por qué esto en Son Colom? Pues yo le explicaré. Por el año 1965-68 había un investigador de Felanitx que se llamaba Juan Cerdá. Tengo el libro ahí, que después lo podrán ver. Publicó un libro llamado Mallorca, cuna de Colón. Y aquí en Son Colom, él montó una pequeña exposición en la casa que hay enfrente de Son Colom, dedicada a Cristóbal Colón. Esto era por el año 1970, yo nunca la conocí. Entonces esa exposición la monté hace tres años en temporal, ha crecido, no había tanta cosa como ahora, en la Casa de Cultura de Felanitx, para la Feria del Prebobord, Feria del Prebobord, por ahí que se dice. Y tuvo tanto éxito que vinieron de Palma más de 500 personas para verla. Yo me quedé sorprendido, pero era temporal, y le dije al alcalde, pero esto lo tendríamos que montar de forma permanente, porque es temporal, la gente no lo puede ver. Y lo tuve temporalmente en Porto Colom, en un local municipal, al lado de la oficina de turismo, pero la ubicación no... En invierno no hay nada en Porto Colom, tampoco había un funcionario que lo pudiese atender. Entonces yo pensé en hablar con los dueños de este restaurante y les dije, yo tengo esta exposición en Porto Colom, aquí tuvisteis esta exposición, ¿podríamos hacer algo? Dice, encantado, ponemos un local a tu disposición. Y yo creo que la fórmula ha sido muy buena, porque es un local que lleva el nombre de la familia Colom, porque se llama Son Colom porque en el año 1500 un Jaime Colom compró esta finca. En el año 1500, es decir, Cristóbal Colón vivía. Entonces está al lado de la carretera, hay aparcamiento y es fácil de encontrar. Esto lo montas por un callejón estrecho que no puedes aparcar el coche y eso, y más problemático. Bueno, para empezaré por aquí, después ustedes van dando la vuelta y irán viendo lo que les estoy explicando. La teoría de que Cristóbal Colón era mallorquín, yo desde siempre, yo nací en Montuïri, y cuando tenía 14 años de edad, había mucha gente que decía que era verdad que Colón era de Felanitx, y esto me llamó la atención. ¿Cómo puede ser ciudadanos de a pie que hablen de que Colón es mallorquín? Y ustedes me preguntarán, ¿y cómo y por qué tú empezaste a hacer esta investigación? Pues empecé a raíz de un viaje que hice a Barcelona cuando tenía 18 años, que visité el Museo Marítimo. Y en el Museo Marítimo de Barcelona se conserva la carta náutica de Gabriel de Balseca, que era un cartógrafo mallorquín, que hizo este mapa en Mallorca en 1439 y cuya obra cartográfica fue empleada por Américo Vespucio para hacer su viaje a América. Ya que les estoy hablando ahora de este tema, esta carta la pueden ver en esta vitrina y después podrán ver cómo está dibujada ya la península ibérica y todo esto. Y esta carta, que fue el motivo del inicio de mis investigaciones, ahí tiene esto oscuro. Esto oscuro se debe a que esta carta perteneció al conde de Montenegro. Y un día fueron a visitarlas George Sand y Chopin, un criado del rey, un criado del duque, del conde, puso un tintero sobre la carta para tratar de evitar que se enrollara y se volcó el tintero. Entonces le hice esta mancha que ven ustedes aquí, se hizo en casa de los condes de Montenegro en presencia de George Sand y Chopin. Bueno, ahora voy a continuar por aquí, entonces después ustedes van dando la vuelta y lo verán. En esta vitrina tengo expuestas diferentes publicaciones que han defendido el origen mallorquín de Colón. La primera es la de Juan Cerdá, publicada en 1968. Después en Madrid se publicó Descubrir al descubridor, de 1971. Después en México, Costamí, en el 92, publicó este otro libro, La mallorquinidad de Colón. Estas son las dos publicaciones que he hecho: Cristóbal Colón y la revelación del enigma, y Cristóbal Colón era noble y de sangre real. Una la publiqué en el 86 y otra en el 99. Las dos publicaciones mías, por si después a alguien les interesa, las tenemos a la venta aquí en esta misma exposición. Las pueden adquirir aquí. Y después esta otra publicación en Madrid de 2008, Cristóbal Colón y España, de María Virginia Martínez Costa. Todas estas publicaciones defienden que Colón era de Felanitx como hijo natural del príncipe de Viana y Margarita Colón. Aquí hay otra publicación que se llama El enigma de Cristóbal Colón, de Renato Llanas de Neubó, que se publicó en el 1964 y que defiende que Colón es de Felanitx, pero no como hijo natural del príncipe de Viana, sino a raíz del hallazgo del documento Borromeo,
le llevó a hacer esta publicación. Ahora, dentro de un momentito, les explicaré lo que es el documento Borromeo. Ahí tienen esta fotografía, que es una finca que se llama Son Ramonet, que es ahí donde realmente nació Cristóbal Colón. Cristóbal Colón y su hermano Bartolomé decían que ellos procedían de Terra Rubra. Esta finca en el siglo XV se llamaba Alquería Roja. Si traducimos al latín la palabra Alquería Roja, se transforma en Terra Rubra. Por lo tanto, Colón decía de dónde era, pero no citaba en cuyo lugar estaba situado su lugar de nacimiento. Tengan en cuenta ustedes que Cristóbal Colón, en su primer viaje a América, la primera isla que descubre el 12 de octubre de 1492 es la isla de Guaraní, a la cual denomina Sant Salvador, nombre que coincide con el del santuario de Felanich, y el nombre de San Salvador en el primer viaje también lo puso a un río y a un puerto de Cuba, que ahí lo pueden ver en este mapa de aquí. Después, pasando por aquí, ahí yo tengo registrados diferentes nombres, miembros de la familia Colón, pero siglos XVI y XVII. Tengan en cuenta que al tiempo que vivía Colón, Colón tenía un hermano que se llamaba Bartolomé, que fue el que fundó Santo Domingo en 1498, por lo tanto la capital de la República Dominicana es la primera ciudad española de América que se conserva, porque antes creó otra que se llamaba Isabela, pero después se abandonó. Tenía su abuelo que se llamaba Juan, el que se llamaba Cristóbal Colón, tenía unos primos que se llamaba Juan Antonio, en fin, pues todos estos nombres en el Archivo Diocesano de Mallorca, en el registro de bautizos y defunciones de la familia Colón de Felanich, hemos encontrado, por ejemplo, no se mueva señor, Margarita Colón, que la bautizan en 1605, nombre que coincide con el de la madre de Colón, y Cristóbal Colón, mientras realizaba su tercer viaje a América, a la isla Margarita de Venezuela, él la registró con la palabra mallorquina de Margarita. Esto se puede comprobar actualmente, que está registrado en el mapa que hizo Juan de la Cosa en el año 1500 y que se conserva actualmente en el Museo Naval de Madrid. Una reproducción del mapa de Juan de la Cosa lo tienen en ese mapa que está allí arriba. Entonces aquí pueden ver que también está Bartolomé Colón, que fallece en 1605, Cristóbal Colón Tauler, que lo bautizan en 1673, Bartolomé Colón, que lo bautizan en 1586, Juan Colón, que falleció en 1590, Juan Antonio Colón, que lo bautizan en 1670. Es decir, ninguna teoría de las presentadas hasta ahora puede justificar todos los nombres, 50 años después del descubrimiento, de las personas, la repetición de los nombres de las personas relacionadas con el descubridor. Incluso hay un investigador, el autor de esta obra, querido el mallorquín, dice, mire, un Cristóbal que tenga un hermano que se llame Tomeu, Bartolomé, dice, esto nada más se puede dar en Mallorca, porque Cristóbal y Tomeu son nombres muy propios de aquí, relacionados unos con otros, y en parte tiene razón. Después pasamos hacia aquí, y les contaré que cuando regresó Cristóbal Colón del descubrimiento en 1493, fue recibido por los reyes católicos en Barcelona. Al servicio de la corte estaba el milanés Pedro Mártir de Angleria, que fue el encargado de divulgar la noticia del descubrimiento de América, escribiendo cartas a diferentes personalidades europeas, entre ellas el conde de Borromeo. En esas misivas, el conde de Borromeo, Pedro Mártir de Angleria escribió que Colón era un ligur. Eso en 1493. Ligur, la región de Liguria antigua, abarcaba el sur de Francia, es decir, Marsella formaba parte de Liguria, y Génova también. Pero como el Colón mallorquín nació aquí en Mallorca en 1460, cuando tuvo 9 años de edad dejó la isla para siempre y se fue hacia Provenza, es decir, capital Marsella, y se incorporó al servicio del rey Renato de Anjou y navegó con unos tíos corsarios que habían huido de Mallorca entre 1450 y 1453 tras haber participado en el conflicto que hubo aquí, que se conoce como el Forenses y Ciudadanos.
cuyo líder y cabecilla era Simón Ballester de Manacor. Entonces estuvieron implicados también esos hermanos Colón, tuvieron que huir de la isla y se fueron y se pusieron al servicio de Renato de Anjou como corsarios. Y Colón, cuando tuvo 9 años de edad, dejó la isla para siempre y se fue hacia Provenza y navegó con esos tíos corsarios entre 1469 y 1476, que es cuando, a raíz de un naufragio, él llega a las costas portuguesas. Pues, volviendo al tema del conde Borromeo, se conoce que él escribió una nota y le digo: mira, yo te digo que Colón es ligón, pero esto no es verdad. Colón es de Mallorca. Entonces el conde de Borromeo escribió una nota y la metió dentro de la guarda de un libro, cuyo libro fue encontrado 400 años después, por el año 1927, y él informó a Manuel Rubio Borràs, que era el director de la Biblioteca Universitaria de Barcelona, hacia cuya persona mandó el documento, y del hallazgo de este documento se hizo eco el diario ABC a 21 de agosto de 1931. Y ahí tienen la reproducción del documento, ahí tienen la publicación del ABC y ahí tienen un poco el texto, lo que decía. Traducción lingüística. Yo, Juan de Borromeo, habiéndome quitado prohibido manifestar la verdad secretamente conocida por medio del señor Pedro de Angleria, tesorero de los Reyes Católicos de España, y como debo asimismo igualmente, quiero tener perpetua memoria, confiando a la historia ser colonus de Mallorca y no de la Liguria, fechado en Bérgamo en diciembre de 1494. Eso es lo que decía el documento Borromeo. Pero ¿qué pasó? Que por estas fechas la teoría de que Colón era de Felanitx no estaba documentada ni argumentada. Ya les he citado que esto se empezó por el año 1960, 64, 68. Por eso quedó estancado. Otros autores que, como han visto, que el que les he citado allí de Descubrir al Descubridor, ya lo ponen. Cristóbal Colón, Juan Colón, hacendado vecino de la Alquería Roja, cerca de Porto Colom, en Felanitx, tal. Y esa tesis de que Colón es mallorquín también ha sido defendida por el hermano Nectario, que era un historiador venezolano que fue agregado cultural de la Embajada de Venezuela en Madrid y que publicó en Madrid en 1978 una conferencia y decía: nacimiento de Cristóbal Colón, sus padres. Cristóbal Colón nació en Felanitx, en la isla de Mallorca, en 1460, etcétera. Esperen un momentito, voy a beber un poquito de agua. Después, continuando con el tema, ahí hay, por ejemplo, en esta vitrina, la pueden ver también, hay una reproducción de las capitulaciones de Santa Fe. Las capitulaciones de Santa Fe es el contrato que firmó Cristóbal Colón con los reyes católicos. Y en ese contrato Colón reivindica que él tiene que ser almirante, que tiene que ser virrey, que tiene que ser gobernador general. Es decir, títulos de elevado rango. Almirante se quería equiparar a los almirantes de Castilla. Yo tengo un artículo allí que después se lo pueden llevar por si alguien no lo conoce y lo quiere leer en su casa. Por ejemplo, en las capitulaciones de Santa Fe, a Colón se le da el título honorífico de don. Poderse llamar don en el siglo XV era cosa exclusiva de los reyes y algo noble en casos excepcionales, y a Colón ya se le da ese trato. Después el cargo de virrey, ya lo dice la palabra, el que gobierna representando al rey, que tiene el mismo poder que el rey. Pero yo encontré hace unos años el primer libro que hay allí al fondo de aquella vitrina, que se llama La Institución Virreinal en Cataluña, periodo 1471-1716, que dice que el cargo de gobernador general en la corona de Aragón estaba reservado al primogénito del rey y al infante sucesor al reino. El Colón mallorquín era hijo natural del príncipe de Viana. El príncipe de Viana era un hermanastro de Fernando el Católico, por lo